Anotarán, por favor. Para los que están haciendo el doctorado en Argentina, la introducción la tienen compuesta por el planteamiento del problema, la justificación, las preguntas, los objetivos y las hipótesis de ser el caso. Repito, para Argentina, para los que estén haciendo o pensando hacer el plan, está en la introducción, planteamiento del problema, justificación, preguntas de investigación, objetivos de investigación y las hipótesis de ser el caso. Ojo, las hipótesis siempre son opcionales, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a decir que más adelante decíamos las razones de que uno objetivos y por qué del no de las hipótesis. Bien, para el planteamiento del problema tenemos dos opciones, ¿sí? Las que les contaba. Había un planteamiento del problema que está centrado en un embudo, es decir, hacer una revisión de la literatura desde el contexto internacional hasta concentrarlo en el contexto local o en el caso de investigaciones más exploratorias, que sería un método de contexto que está centrado específicamente en describir el problema, cómo sucede, por qué sucede y su particularidad del por qué no encontrarlo en otros lados. Hay investigaciones como las etnografías, ¿sí? Por ejemplo, la teoría fundamentada en donde el contexto solo ocurre en donde está ubicado el problema. No puede ocurrir en otro lado por situaciones X, Y, Z. Pero tienes que hay dos métodos. ¿Cuál es la opción que es recomendable? Ninguno de ustedes, y sé que estamos claros, va a ser investigación exploratoria, que de hecho es muy complejo encontrarlo, y no somos ciencias como para empezar a hacer ese tipo de estudios. Así que vamos a trabajar con método de embudo. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Se recomienda revisar la literatura basada en cómo se produce el problema desde el contexto internacional, regional, local y terminar con el contexto de estudio o de investigación. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ya habíamos dado la técnica. Pues bueno, empiezas a narrar el problema a partir de ¿qué? Algo se me había olvidado aquí. Siempre es bueno agregar datos estadísticos que afirmen más el problema. Si yo decía que el 35% de las personas sufre algún tipo de violencia, ¿sí? Algún tipo de violencia, ya estoy problematizando desde un dato estadístico. Cuando es necesario, cuando se tiene. También, si dice la UNESCO, ya es internacional. Si encontraron datos de Perú, es internacional. Si encontraron una investigación que habla del problema, que está en Riobamba, o que se presentó en la Universidad de Riobamba, o que en el artículo dice que se hizo en una institución de Machala, ya es un contexto más nacional. Y local, pues si encontramos muy cercano, pues sería perfecto. O si no, ya directamente nos saltamos al problema. Bien, si ellas están hablando que se necesita el desarrollo de la expresión oral y sobre todo con el uso de las TICs, hay que hacer investigación y hablar sobre estos temas que se están abordando. ¿Cuáles son esas limitaciones que tienen los niños de 4 años en especial? ¿Cuáles son las necesidades de desarrollo que tienen que haber? ¿Por qué en el estadio, en esa temporalidad de edad, tienen que hacer tal desarrollo? ¿Qué pasa si no se desarrolla? Eso lo tiene que ver desde un contexto internacional hasta llegar al local en donde va a hablar, que la unidad educativa se encuentra en tal lugar, que los estudiantes provienen de tales situaciones y que esas situaciones durante los 2 años de pandemia han venido disminuyendo, limitando y va narrando ese problema. Recordar, no es necesario utilizar tanta alegoría en el sentido de expresar una situación problemática. La idea es ser concreto y práctico. No hay que ser muy retórico y comprometido emocionalmente con el problema. Recuerden que son investigadores. Lo tienen que ver desde una mirada lo más lógica posible. No quiere decir antipática. Lo lógico no tiene nada que ver con lo antipático. ¿Bien?
escriba desde donde usted va a hacer su investigación. Si tienen alguna duda, me avisan. Si no, yo sigo trabajando con ustedes. Les he dado el espacio para que puedan ir preguntando. ¿Bien? ¿Van a tener pregunta general? Sí, todos van a tener pregunta general. ¿Van a tener preguntas específicas? Sí. En este caso, para Alexandra sí habría, pero no va a estar operacionalizado como tal en el artículo, pero sí habría. Y habría una general y una específica. ¿Bien? Recordamos las conexiones que debían tener sus trabajos de investigación. Tienen que ver, primerito, estar centrado en el tema y el título, en el planteamiento del problema, y de allí tengo que surgir la pregunta general, las preguntas específicas y los objetivos. Todo tiene su relación del por qué. Nada tiene que estar desconectado, porque si no, la lógica se verá muy afectada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con ellas para escribir el problema. ¿Bien? ¿Cómo se lo escribe? Pues bueno, hay que utilizar el objeto de estudio de forma muy particular. Podría ser cómo se podría desarrollar o cuáles son los recursos o qué recursos serían los más adecuados para el desarrollo de la expresión oral. Podría escribirla de algunas maneras, pero recuerden que faltaba algo sobre la pregunta general. La pregunta general siempre te orienta a un conocimiento. ¿Y qué conocimientos quisiera Alexandra? Wendy o Alexandra, díganme, ¿qué conocimiento quieren obtener, quieren lograr? No les digo que me digan la pregunta, quiero que me expliquen cuál es el conocimiento al cual quieren llegar. ¿Quieren conocer sobre cómo mejorar la expresión oral o quieren aprender recursos para que mejoren la expresión oral? Vamos, sin miedo. Nadie les va a decir que está mal, inclusive yo no me agrego a los críticos. ¿Bien? Hable alguna de las dos. Esto ayuda para todos. ¿Qué conocimientos quieren obtener? Eso logra la pregunta general. Vamos. Ya, pues en este caso sería conocer qué actividades son las adecuadas Ya. para estimular la expresión oral en los niños de 4 años. Bien. Entonces, sería, ¿qué estrategias o qué estrategia sería solo una? Basada en las TIC desarrolla, vamos a decir, de mejor manera la expresión oral Miren cómo utilizamos nuestro objeto de estudio de forma rápida, clara y precisa. Sería aquí de los ya. ¿Sí? ¿Qué estrategia basada en las TIC o cómo una estrategia podría ser basada en las TIC? Yo podría decir el qué sería cómo, porque van a crearla. ¿Cómo una estrategia basada en las TIC desarrolla de mejor manera o desarrolla únicamente la expresión oral de los estudiantes de educación inicial de 4 años? A ver, vamos a ver aquí. Ay, ya, ahora sí. Repito, justamente, disculpa Héctor que no había visto el mensaje. Ya la vamos a ingresar. ¿Cómo una estrategia basada en las TIC desarrolla la expresión oral en expresión oral sería de los estudiantes de educación inicial de 4 años en la unidad educativa 2 de mayo en el periodo educativo 2022-2023. Hasta allí. La pregunta, ¿con qué tiene directa relación? ¿Con qué se debe conectar? ¿Se puede mejorar? Sí. Con el tema. También tendría que ver, obviamente, con el título, pero eso ya sería demasiado obviedad. Ahora, vamos a operacionalizar el objetivo que estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta allí?
alguien que esté trabajando, bueno, ustedes ya tienen la mayoría esto completo, pero con este ejercicio de Alexandra, estamos, y Wendy, estamos trabajando casi todos los contenidos para que sepan que tienen todos una función y una finalidad del por qué están planteados. Bien, la pregunta específica tiene que operacionalizar el objetivo general de la manera más clara y precisa. Y bueno, no es necesario ser tan repetitivos, de no ser que te pidan ya en la universidad de ubicar otra vez 2 de mayo, todo ese periodo. Con simplemente la operación es básico. Por ejemplo, podría ser, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de educación inicial de 4 años? Mire, vamos a ver, estoy operacionalizando desarrollo, ¿sí? Debo saber cuál es el nivel de desarrollo, ¿sí? Para poder establecer. Vamos a ver, ¿cómo operacionalizo lo que me falta? Bien, vamos a hacerlo más acá, más grandecito. A ver, este le hice grande por gusto. Bien, vamos a ver, voy a tener activo el chat porque a veces se me olvida. Ya, ahí estamos bien. No ha sido mensaje de ustedes. A ver, vamos a seguir haciendo la operación del objetivo general. Esto nunca es una receta, ojo, pero tenemos que ir, vamos a pensarlo como que hacemos segmentos más pequeñitos del objetivo para que se cumpla con mayor propiedad más adelante y sobre todo con la pregunta que es el conocimiento hacia el cual me oriento. Bien, vamos a ver. Si yo ya sé o yo quiero saber cuál es el nivel de desarrollo, podría plantearme, ¿sí? Por ejemplo, a un nivel, vamos a decir, básico, a un nivel centrado en nuestra investigación, ¿cómo se diseña una estrategia basada sería en recursos TIC, porque no es en las TIC. Vamos a poner, ahí estaría mejor. ¿Cómo se diseña una estrategia basada en recursos TIC para el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de educación inicial de 4 años? Bien. Y ya he hecho el diseño, como ellas sí van a hacer la implementación, podría indicarse qué resultados se obtienen, o tiene, podría ser, no, pongámosla ahí, se obtiene de la aplicación de una estrategia basada en recursos TIC para estudiantes de educación inicial de 4 años. Bien. Dese en cuenta que yo he achicado o he acotado de forma más precisa mi pregunta general, que de una u otra manera cada una de ellas aportan y hacen que se estructure de una manera clara y precisa la forma operacional de la pregunta general, que es el problema de nuestra investigación. Ahora, también hay otro elemento que nos podemos olvidar. Si yo no he desarrollado el marco teórico, yo podría decir una estrategia, pero yo puedo decirla didáctica, porque puede haber pedagógica, pero yo creo que es didáctica por lo que hemos hablado con Alexandra, ¿sí? Entonces, eso hay que dominar el marco teórico, ¿sí? Sin marco teórico, o mejor dicho, sin leer de nuestro tema, objeto de estudio, va a ser muy difícil saber lo que queremos hacer. Bien. Ahora,
el objetivo general se deconstruye y se reformula a partir de la pregunta general, que de hecho debería mantenerse en lo posible la estructura formal. Entonces, yo podría copiar y pegar sin, obviamente, la pregunta, sin la primera parte del cómo, ¿sí? Porque ya voy a centrarme específicamente en agregar un objetivo infinitivo, ¿sí? Entonces, aquí podría ser, como yo voy a hacer una aplicación, ¿sí? Debería ser ese mi objetivo. Aplicar una estrategia didáctica basada en recursos TIC. Aquí sería ya para el desarrollo de la expresión. Solo le estoy dando la forma. No es que le estoy cambiando el sentido, ni tampoco le estoy cambiando la estructura formal de la pregunta general. Solo le he dado una forma argumentativa, obviamente, en nuestro idioma. Aplicar una estrategia didáctica basada en recursos TIC para el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de educación inicial de 4 años en la, bueno, aquí sería ya no en la, de la unidad educativa 2 de mayo en el periodo educativo 2022-2023. Puede poner en el año lectivo para que no sea muy redundante, entre comillas, educativo. ¿Sí? Hasta allí. Hemos visto coherencias y concatenación entre pregunta, objetivo, tema, problema. Bien. También las preguntas específicas se hacen la operación directa con los objetivos específicos. No es esto un invento, no es esto que yo digo de una u otra manera, es la lógica del proceso. Aquí podría decir, identificar el nivel de desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de educación inicial de 4 años. Estoy centrándome en objetivos. Ya les dimos los de acuerdo a Fidias Arias. Así que están en las diapositivas. El siguiente, ¿cómo diseñar? Bueno, podría ya ser diseñar una estrategia didáctica basada para el desarrollo. Y aquí podría ser evaluar o determinar los resultados de la aplicación de una estrategia didáctica. Podría ser determinar los resultados o evaluar la aplicación, podría ser una opción. Les dejo a su libre albedrío la idea de poder plantear. Pero mire, no es necesario hacer demasiada exploración para encontrarle la lógica. Reitero, los que van trabajando en esto, todo tiene su conexión. Esto conectado, esto conectado, esto conectado y bueno, lo que está acá arriba que no se ve. Conectado todo. Jamás de los jamases presente un plan en el que no haya conexiones ni entre preguntas ni entre objetivos y menos del problema y el objeto de estudio, pues sería un error garrafal. ¿Bien? Hasta allí. El estado del arte. Dijimos que el estado del arte tiene que estar compuesto de estudios empíricos, que no tiene que ver nada si son cualitativos o cuantitativos, o de los dos. La idea está en que sean empíricos porque tienen que ser obtenidos de una realidad, obtenidos del levantamiento de datos cuantitativos o cualitativos o cualidades de un hecho, de un fenómeno, de un objeto de estudio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene resultados empíricos, los resultados en el estado del arte no pueden ser escritos de otras revisiones de literatura. No puede escribir definiciones en el estado del arte. El estado del arte está escrito específicamente para
recopilar todos los datos en lo posible o todos los estudios también en lo posible que hablen del sujeto de estudio y lo contextualicen en un espacio temporal, social, político, cultural, y que le dé la posibilidad de determinar la vacancia, el huequito, el nicho de su investigación y cómo esta aporta a la literatura. Recordad, el estado del arte tiene que tener un resultado empírico de los estudios que tome. ¿Y a qué me refiero a ello? Vamos a decir, Alexandra va a buscar investigaciones en las que se apliquen estrategias o recursos basados en las TIC que tengan resultados de aplicación o de mejoras en estudiantes de educación inicial y sobre todo en el desarrollo de la expresión oral. No me puede buscar qué es la expresión oral, no me puede buscar porque no necesito en el estado del arte que me defina cuáles son las dimensiones de la expresión oral. No necesito que me diga que un autor ha hecho una revisión bibliográfica y ahí explica bien bonito de qué sirve o qué no va la expresión oral. No, tiene que ser de algún elemento empírico, cualitativo, cuantitativo o mixto. Bien. Alexandra, Wendy, si mal no recuerdo. ¿Ustedes pretenden estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos? Les voy a dejar a su decisión. Mixtos. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Está bien, yo no digo que esté mal, mixtos, ve. Solito se le cambia. Bueno, porque vamos a utilizar en las técnicas de recolección de datos, vamos a utilizar técnicas que son cualitativas y cuantitativas. Ya, pero sobre todo en educación inicial, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo evaluamos? Mediante la observación. También utilizamos lo que es la lista de cotejo. Ya, pero todos se orientan siempre a lo cualitativo, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya, entonces, por lo general suele ser cualitativa la forma de evaluación, pero ustedes van a encontrar entonces resultados cualitativos cuando hay observaciones. Pero en el caso de que haya instrumentos cuantitativos, como las encuestas, como las rúbricas, las grillas de evaluación, entonces ya habrá otro tipo de estudios que les determinen resultados de aprendizaje, o sea, un porcentaje, ¿sí? Entonces, por eso habría la opción de tomar mixtos para que hayan artículos en los que se relate la experiencia de una docente en el uso de las TIC en educación inicial y en la otra que hable de un trabajo en el que un docente ha diseñado un programa basado en las TIC que lo ha implementado en educación inicial o que existan aplicaciones o recursos que alguien ha aplicado para que los niños de educación inicial desarrollen su expresión oral. ¿Ya? Estamos muy bien. Siempre el porqué. Para los demás, para Olger Intriago, voy a hacer una pregunta. ¿Sus estudios van a ser cualitativos, cuantitativos o mixtos? Si puede hablar, porque parece que estaba en clase. Sí, Amigo Olger. estimado compañero, muy buenas noches. Saludos cordiales a todos. El día viernes los extrañé mucho. Claro, Bueno, también hicieron estaba falta. en maestría en la clase y en Esmeralda es un poco difícil la movilización en la noche. No es igual, movilizarse allá no es igual que aquí, que en Santo Domingo. Correcto. Pero bueno. Ahora sí, cualitativos, cuantitativos o mixtos. Pues tiene eso, es mixto. ¿Será mixto la abundancia de estudios o más cuantitativos orientados? No, yo he estado en ese pensamiento, bien que nos habla, me hace el micrófono. He estado pensando que es realmente netamente cuantitativo, porque recuerda el enfoque que le dimos el otro día, que era claro, puramente cuantitativo. Puramente cuantitativo, porque allí se va por las variables que nosotros declaramos, que eran y sobre todo cantidad. existe una hipótesis que es por excelencia cuantitativa. Sí, entonces creo que me va a tocar dejarlo como netamente cuantitativo.
Y es Sí, mejor. y el estado del arte, si es que lo solicitan, porque no suele ser muy común en tesis tecnológicas, técnicas o tecnológicas, como quiera decir, centrado en conocimientos técnicos, posiblemente no hay estado del arte, pero si lo solicitan tienen que ser cuantitativos, todos los estudios. Si no, la orientación se desconecta. ¿Bien? Listo. Martita. Gracias, Olker, amigo. Muy bien. Gracias. Martita. Gracias a usted. Andrés, una pregunta. Si yo quiero hacer la recolección de datos, no, la revisión bibliográfica de todo lo que es el proceso de evolución del sistema de acceso a la educación superior, ¿no? Y aparte quiero hacer las entrevistas a los directivos, a los estudiantes del primer semestre de tal universidad. ¿Cómo sé yo cuándo es un estudio empírico cualitativo, cuantitativo, mixto? Ya. Refuérzame eso, por favor. A ver, Martita, no apague el micrófono, no apague el micrófono porque tengo que hacer que hable, ¿ya? Ya. Si tiene un cuadernito por ahí, No, el celular, tengo un Word abierto. ya, en el Word. Escriba según lo que vamos diciendo. Yo le digo cuando escribe y cuando no escriba. Bien, Ya. no escribo ahorita, nada. Ya. Bien. El estado del arte es la construcción a partir de la revisión de trabajos de investigación que tengan relación con mi estudio. Entonces, si su estudio está centrado en revisar los sistemas de acceso a la educación superior, el estado del arte suyo sería investigar cómo son los sistemas de acceso de educación superior, a lo menos de Latinoamérica. Porque esa es la única forma de saber cuál es la situación. Si el Ecuador es particularmente diferente en la forma de cómo ingresan los estudiantes, saber cómo ingresan en Argentina, cómo ingresan en Chile, tal vez en España, en Estados Unidos. Eso debería hacer usted en el estado del arte. Ahora sí escriba. Buscar investigaciones que hablen de los sistemas de acceso a la educación superior o de lo que pasa en la región o en otros países. ¿Sí? Ese sería su verdadero estado del arte. Y Un ratito. Ya, buscar investigaciones Superior, ¿en dónde? Ahí me quedé. Los sistemas de acceso a educación superior en América Latina o en otra región. ¿Cuáles son, cómo son, qué se hace, qué no se hace en otros países? Ese es su estado del arte. Listo. No se metan. En el estado del arte no tiene nada que ver con historia, no tiene nada que ver con qué pasó en el 2008, nada. ¿Cómo se hace el sistema de acceso a educación superior en Argentina? ¿Cómo se lo hace en Chile? ¿Cómo se lo hace en Perú? ¿Cómo se lo hace en México? ¿Cómo se lo hace en Estados Unidos? ¿Cómo se lo hace en España? ¿Cómo se lo hace en Alemania? Lo que más pueda reconocer. Bueno, aunque si se va a la Unión Europea van a tener muy similares. Así que el único diferente podría ser entre Estados Unidos y Canadá. La región de América Latina sí debe particularizar porque somos una región que tiene estos problemillas a nivel de educación superior con los cupos, y compárelo pues con los asiáticos. ¿Sí? Busque, solo eso. No se mete en historia. Busque. Y entonces allí, con esa sugerencia, ¿cómo identifico sería estudio empírico mixto? Ya, vamos a ver, Martita. Si yo le digo, en Argentina solo el 25% de los que dan el examen tienen o acceden a la carrera que desean. ¿Eso es un dato cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo, porque me está dando un... Eso, le da un dato. Bien, vamos a otro. De acuerdo a diferentes investigaciones, ojo, mire, a diferentes investigaciones que ha hecho un organismo internacional, se menciona que la percepción de los estudiantes sobre el acceso a la educación superior es deprimente y a la vez desmotivante. ¿Qué es un dato cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Ya. Ahí tiene. Así que puedes tomar cualquiera. Siempre orientado a que sea empírico, porque ¿qué es empírico? Que alguien ha levantado algún tipo de dato, ¿ya? Alguien ha levantado. ¿Sí? Ya. Bien, ahora sí. Gracias. Vamos ahora sí. Preguntas. Héctor, ¿alguna pregunta? Estoy trabajando con uno y ahí le van saliendo las ideas al otro.
No se puede trabajar con todos. A ver, ¿alguien tiene preguntas del estado del arte? Vamos a ver. Héctor, ¿quieres hablar de tu estado del arte? Con gusto. Vamos. Sí, A ver. bueno, primeramente, el estado del arte, tú decías que es la construcción de una revisión bibliográfica que uno va realizando del tema. No debe existir resultados empíricos. No, debe tener resultados empíricos. Debe existir, Debe. perdón, ya. ¿Ya? Sirve para recopilar todos los datos o estudios que lo ubiquen en una necesidad o que se pueda determinar cuál es la razón que... Encontrar por la tu cual- nicho, tu espacio en la literatura. Ajá. Por ejemplo, Héctor, si tú estás investigando sobre la formación en derechos humanos De los en el subtenientes. currículo de los subtenientes, ¿verdad? Sí, ¿Qué deberías buscar en cómo se está formando a los subtenientes en Perú, en Argentina, en Colombia? ¿Cuáles Sí. son las finalidades y las funciones de formar en derechos humanos en estos otros países? pero sí, justamente esa era la pregunta, Andrés, porque tú dices que no se debe poner que un autor ha realizado una investigación determinada No, a en ver, el estado del arte mediante un repíteme. artículo. No Sí. creo haber dicho eso. A ver, voy a repensar para explicarlo mejor, para que quedemos en común acuerdo. Me refiero a que tú no puedes utilizar como estado del arte una investigación en la que te definen qué es el currículo. No definición, o sea, no se ponen definiciones, ya, muy bien. No, es que no en el estado del arte no se define nada. Solo tiene que decir, vamos a decir, Pérez, en el estudio en la Escuela de Formación de Perú, Los Chorrillos, algo así creo que se llama, Sí, plantea que la formación en derechos humanos está orientada en 3 dimensiones, de las cuales esta escuela toma como eje principal aquella, de lo cual ha tenido como resultados de que la mayoría de sus subtenientes dominan completamente estas competencias. Eso ya es un dato, es un resultado de una investigación. ¿Sí? ya. Eso es un estado del arte. Pero no puede ser que Fernández dice que es importante la formación en derechos humanos porque los militares carecen de ella o porque los militares son los principales defensores de los derechos humanos. Esa es una definición, eso no es un resultado de investigación. ¿Verdad? ¿Se nota la diferencia? Sí, sí, sí. Ya, perfecto, Héctor. Entonces, por lo general, cuando se habla de currículo, vas a tener estudios mixtos o cualitativos. ¿Sí? Cualitativos voy a tener Sí, yo. pero sí vas a tener resultados cuantitativos, como por ejemplo, podrías encontrar que a nivel internacional, ¿sí? En países como X, Y, Z, como por ejemplo lo que pasa en el Medio Oriente, ¿sí? El 70% de las personas ha sufrido algún tipo de abuso en contra de sus derechos humanos. Eso es un cuantitativo. Correcto. Sí, entonces, la idea es que tu discurso plantee y la ubique tu investigación en el espacio y el tiempo. Entonces, se recomendaba que era a lo menos 5 años de anterioridad, pero eso yo les dije que la razón, ¿cuál era? No era de los libros. Los 5 años era de quién. La información que está en Las bases de las datos, sobre plataformas, sí, en las todo en plataformas. Scopus y la Web of Science. Entonces, esa es la idea, Héctor. Bien, vamos Bien. hasta allí. Está Gracias. claro lo del estado del arte para todos, ¿verdad? Está bien, gracias. Bien, perfecto. No duden en levantar la mano. Yo estoy haciendo solo con una persona, pero yo me detengo para darles a cada uno de ustedes la atención particular. Bien, vamos. A los que están haciendo el doctorado, por lo general, y las que están haciendo maestría y artículos, los marcos teóricos por lo general se escriben en prosa, porque suelen ser no mayores a 10 hojas, no mayores a 10 hojas en el plan, y se los suele solicitar en prosa. Pero es en prosa el texto sin epígrafes más que marco teórico. Entonces, usted tiene que de igual manera hacer el método de mapeo
porque la importancia del marco teórico, ya sea en prosa o en epígrafes, que en este caso ellas van a trabajar en prosa porque van a definir las variables, no necesitan epígrafes necesariamente, pero los que están haciendo el plan de investigación, les recomiendo escribir en prosa su marco teórico. Cuando pasen a la tesis, sí van a tener que hacer lo que respecta a lo siguiente. El marco teórico, si es que no está incluido el estado del arte, suele tener bases teóricas, marco conceptual, que serían todos los epígrafes de las variables, y opcionalmente la definición de términos básicos. A ver, ¿alguien por allí? No. Marco teórico. Bien. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo ahora es que usted se sitúe primero sabiendo lo que va a hacer. Marco teórico. El marco teórico, ¿cómo lo va a hacer? ¿En prosa o en epígrafe? En epígrafes quiere decir que usted va a escribir 1 o 3.1. La definición de qué es definición de expresión oral. La importancia de la expresión oral, 3.2, 3.3. Dimensiones de la expresión oral, 3.4. Estrategias o desarrollo del lenguaje. Y va así, epígrafe por epígrafe. Pero si va en prosa, tiene que relatar como si fuera un texto completo, sin epígrafes, pero eso no quiere decir que no esté conectado el relato en forma de desarrollo de sus respectivas variables. Así que no es que usted cuando escribe en prosa va a escribir lo que sea. Tiene que entenderse desde el primer párrafo que va definiendo la variable, que la va estructurando, que la va dimensionando y que la va operacionalizando hasta llegar al punto de discutir toda esta situación. Y antes de pasar sobre el estado del arte, me había olvidado. Siempre es importante hacer un análisis crítico del estado del arte al final. ¿Y qué es el análisis crítico? Bien, he hablado de los sistemas de acceso a la educación superior en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y otros países más. He hablado de cómo se forma en derechos humanos a los militares a nivel, en el plano internacional, a local y lo que sea. Ahora sí, para Héctor, para Martita, para los que están haciendo el doctorado, ¿y qué tiene que ver eso con mi investigación? Una vez revisado el estado del arte, se determina que los sistemas de acceso a la educación superior en América Latina han tenido complejidades en cuanto al ámbito social, debido a que los resultados de tales y tales estudios demuestran que hay un poco acceso a la educación superior y que suele ser muy exclusivo o clasista dependiendo de la situación social de los estudiantes. No sé. Ahí voy metiendo mi investigación. Ese es el análisis crítico. Y eso va porque va en la tesis. Si no tiene el análisis crítico del estado del arte, le rechazan la tesis. Y la de doctorado más. Así que cuenta como una orientación para que usted no se olvide de hacer. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Bien, seguimos. Vámonos ahora con el marco teórico. No se olviden de definir las variables, sus dimensiones y lo que sea necesario para fundamentar la teoría. ¿Sí? Para fundamentar la teoría de la investigación. Sí, y esto les voy a decir que el marco es la forma en la que vemos el objeto de estudio. Si yo escribo mi marco teórico, tengo que definir por ley a mis variables y desde ahí se hace el método de mapeo. ¿Sí? Aquí les voy a escribir. Usar el método de mapeo. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿O se los digo? ¿Sí? A ver, no. Contemos hasta 3. No, no importa. Método de mapeo.
¿Cuándo era? Escribo mis dos variables generales. No tiene que ver independiente, dependiente. Eso no tiene nada que ver. A mi variable la voy operacionalizando en definiciones, en teorías, en enfoques, en dimensiones, en relevancias, en importancias, en contextos, en lo que sea pertinente para abarcar lo que más pueda de fundamentos teóricos. Y así lo haré con las dos variables. Y siempre tiene que ser el marco siempre es equilibrado. O sea, aquí no hay espacio para que el marco teórico tenga más desarrollo de una variable y menos de la otra. El equilibrio no quiere decir misma cantidad de epígrafes, misma cantidad de hojas, sino que cubra todo lo justo y necesario, en proporción como sea. ¿Sí? Las bases teóricas para los artículos no es necesario, pero para las tesis sí. Es necesario para las tesis. ¿Sí? Para los trabajos de titulación no es necesario. Es necesario las tesis. ¿Por qué? Es la forma. A ver, Martita, la pregunta. Sí, Andrés, aunque es un poco sencilla la pregunta, pero como te No dijo que importa. pregunte lo que sea, ya. Claro. Yo me pregunto, ¿cómo diferencio el marco teórico de la base teórica? A ver, ¿cómo diferencio el marco teórico de la base teórica? Ya, buena pregunta. Bien, déjame acabar de escribir y ahí te digo, Martita. Bien, buena pregunta. Bien, vamos a ver. ¿Es necesario para las tesis? Sí. Es la forma en cómo se investiga en la ciencia del objeto de estudio. Si yo estoy investigando en ciencias sociales, hay una teoría que me soporta cómo se hace investigación. O sea, ya les dije que en investigación no se inventa el agua tibia. Las producciones, los resultados nunca son sorpresivos. Por lo general suelen ser anticipados o muchas veces suelen ser indirectos, que igual tienen un cierto modelo de control. Si yo estoy haciendo investigación en ciencias sociales, obvio que hay una teoría que soporta cómo se entiende o cómo se estructura el proceso de investigación. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio como el de Héctor, ¿cuál es mi base teórica? La base teórica que se llama currículo. ¿Qué es el currículo? ¿Cómo se estructura el currículo? ¿Cuáles son las fuentes del currículo? ¿Cuáles son las orientaciones del currículo en la educación? Base teórica, ¿según quién? ¿Cómo se estructura un currículo? Hay que tener un componente pedagógico, un componente social. Ahora sí, vamos con lo de Martita. Marco teórico. El marco teórico, Martita, el marco teórico no es una unidad desconectada de revisión de literatura. El marco teórico, tiene aquí, disculpen que dibujo feo, unas patitas. Esta es una mesa. El marco teórico se soporta de lo que llamamos base teórica, es decir, las teorías que podrían fundamentar el proceso de investigación, es decir, autores muy clásicos, ¿sí? Autores muy seminales, y también está el marco conceptual, que es el desarrollo de los epígrafes de la descomposición de las variables. Vamos a ver, un marco teórico. Si recuerdan el ejemplo que les di, los que estuvieron en la clase, estaban las dos variables y empezaba con fundamentos teóricos, operacionalizando las variables, sacando dimensiones, y eso estaba incluido. Base teórica, estaba incluido marco conceptual. El que no es necesario y depende de lo que usted desee es el capítulo de definición de términos básicos. Y algo que termina de hacer el soporte de todo se llama hipótesis de ser necesario.
Si no tiene hipótesis, pues bueno, no se le escribe. Pero si tienes hipótesis, va dentro del esquema del marco teórico. Entonces, el marco teórico, por definición, es la integración teórica fundamentada de las bases teóricas, de el marco conceptual y de las hipótesis. Y hay aquí una cuestión que le saben confundir con un poco del marco referencial. El marco referencial no es el marco teórico. El marco referencial podría ser solo el marco conceptual, sin bases teóricas. ¿Sí? Eso se utiliza para grado. Héctor. No, estaba escuchando nada más. Ah, ya. Martita, ¿quedó más claro? Ahora sabemos que el marco teórico no es solito. Sí, sí, me quedó claro, aunque Martín. todavía necesito afianzar un poco más porque todavía me confundo. ¿Qué más? ¿Qué más, Martita? Otra pregunta. Todavía no la proceso, estoy procesando la información. Ya, entonces está en la fase de desequilibrio, una base teórica de Jean Piaget. Sí, Y también estoy el en proceso disonancia todavía. está en disonancia, basado en el concepto de las neurociencias. ¿Ah? Eso es marco teórico, base teórica. Eso no tiene nada que ver. Y observen, si yo le digo, está en desequilibrio cognitivo porque está en proceso de acomodación, porque ya la asimilación la está obteniendo, estoy diciendo que ese proceso se llama así porque lo estableció como una forma de entender cómo aprendemos según Jean Piaget. Entonces es una base teórica. Eso me hace ver a mi objeto de estudio, que es el aprendizaje de los estudiantes de educación o de bachillerato de tercero. Eso me hace ver mi marco teórico. ¿Bien? Entonces, las bases teóricas son indispensables en las tesis y sobre todo las de doctorado. Tesis no es lo mismo que trabajo de titulación. Por eso, muchas de las tesis de maestría que le llaman, que son trabajos solo de titulación, solo tienen marco conceptual. ¿Sí? ¿Cuál es el marco conceptual? Pues es el desarrollo de las variables mediante epígrafes. Epígrafes eran títulos y subtítulos, ¿sí? Bien. La definición de términos básicos. Eso solo se escribe cuando es muy necesario. O sea, no usarlo siempre. ¿Sí? O sea, no es que hay conceptos que son muy complejos, hay que definirlos, pero si no, nada. Excepto que su tesis o su investigación esté centrada en una posibilidad de trabajar centrado en su, vamos a decirlo, en un concepto que está acuñando, es decir, un concepto nuevo que usted lo está implementando, ¿sí? Por ejemplo, andamiaje. Eso es un concepto nuevo que debe explicar. ZDP hay que explicar. Hay que explicar asimilación, acomodación, hay que explicar qué es. Porque puede ser malentendido o malinterpretado. Por eso era la importancia de los términos básicos. Decíamos que demanda no es lo mismo. Demanda no es lo mismo. Para diferentes contextos. Hipótesis. Solo, aquí le vamos a poner, solo para estudios que tengan claramente definido un enfoque cuantitativo. Y hay diferentes variantes. Nosotros, por lo general, no debemos orientar hacia hipótesis porque se debe generalizar. Y para ello necesitamos gran población y muestra. Si tienes una muestra pequeña, evítate hipótesis. Sí, no, ni lo pienses. Otra. Hay universidades que son expertas en confundir y le dicen, escríbeme la idea a defender. O sea, le dicen que es como que un entenado, vamos a decir, porque ni es ni siquiera hijo propio de la hipótesis. Algo así, muy lejano de la hipótesis, es como que
voy a escribir como que algo que voy a poner en un futuro, así como para ver si funciona o no. La idea de defender no existe. Hipótesis o no hipótesis. Si no escribes hipótesis, tiene que, a ver, si no escribes hipótesis porque no es necesario en todos los estudios y ya saben por qué, ya aquí está tu orientación, que es por excelencia el objetivo es para los estudios cualitativos de cepa y para los mixtos, pero con eso ya es justo y necesario realizar tu investigación. Si es que tienes posibilidad de generalizar, de tener un volumen de datos, puedes hacer hipótesis. Para este caso yo le recomendé que no. Y la gran mayoría, exceptuando Olker posiblemente, tenga hipótesis. Caso contrario, no va a haber. Ahora sí. La metodología. Sí, la vamos a realizar. Claro. ¿Y a qué nos referimos a metodología? Es el camino que tomamos basado en cómo se estudia correctamente el objeto de estudio. Voy a poner cómo se investiga. Para que no esté muy redundante. ¿Y a eso qué me refiero? Yo les hablaba de esa temática absurda que tienen muchas personas de estar inventándose metodologías chuecas, haciendo Frankensteins de metodologías y de querer inventar cosas que no se deben inventar. Jamás de los jamases mezcles metodologías, exceptuando que sepas cómo le estás haciendo la mezcla, porque para eso están los mixtos. Si no, no lo uses. No lo uses. Es sencillo. No use lo que no conoce. Y si no, apréndalo. Les he dejado en este archivo, para los que hacen tesis un poco más técnicas, un poco más de algunas universidades de la costa, que suelen ser muy, muy absurdas, digo, hasta cierto punto, de que piden que les escribas qué tipo de método estás usando. A lo cual, si es que no estás haciendo una investigación, por ejemplo, si estás haciendo una investigación de corte cualitativo, estos métodos están más centrados en generalidades, en profundidades a las cuales muchas veces la investigación no llega. Pero si le solicitan, aquí le he dejado escrito, los diferentes métodos que se usan en investigación o que los usan o los piden, para que no tenga miedo o dudas de escribirlos. Caso contrario, si no le piden, no tiene por qué usarlos. ¿Bien? Regreso acá. Paradigma. Hay 3 tipos de paradigma, ¿verdad? Si usted es positivista, tiene que ser lógico en responder a una hipótesis y sobre todo centrarse en datos puramente cuantitativos y se llama medir la realidad o medir a los fenómenos de la realidad basado en resultados empíricos. Si no es positivista su investigación, puede ser interpretativo, pero si es que usted va a utilizar diferentes tipos de técnicas, ya sean cualitativas y cuantitativas, ya no puede ser su paradigma únicamente positivista e interpretativo. Tiene que ser crítico, que la mayoría lo va a tomar. No quiere decir que no lo hagas. La mayoría lo va a tomar por sus funciones. Ahora, el paradigma no suele ser escrito en ninguna tesis ni ni en los planes. Pero el paradigma es importantísimo saberlo o estudiarlo para que sepas cómo se investiga. Por eso que cuando me hablan de paradigma cuantitativo en una tesis de grado, en donde se ponen a hacer investigación y se ponen a levantar datos, cuántos años tiene, qué tipo cuál es el género, si le gusta o no le gusta la investigación, si le gusta o no lo que enseñaron, eso no es cuantitativo. Orientación a generalidad, no hay. Y además con unas muestras de 10, de 20, 30 estudiantes, ¿cómo va a ser cuantitativo? Mixto.
mixto. En todo caso, cualitativo. ¿Ya? Ahora sí, ¿por qué utilizamos el paradigma crítico? Porque vamos a realizar una investigación con técnicas cualitativas y cuantitativas. Es así de sencillo. Voy a tomar características cualitativas y cuantitativas. Y cuando ya utilizo ello, voy a tener que utilizar la triangulación. ¿Qué era la triangulación? Bueno, voy a tener que repetir. Tengo aquí la entrevista, ¿sí? Tengo acá la encuesta, ¿sí? Y acá tengo que tener, vamos a decir, si no tengo algún otro instrumento que debería ubicar, por ejemplo, una observación. Observación. ¿Sí? Podría ser. O registro anecdótico, focus group, y hago una triangulación. Y esto me permite observar de mejor manera mi objeto de estudio. Lo veo desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo, desde otro cualitativo, o dependiendo de cómo lo oriente, si lo oriento desde grilla, yo lo puedo ver a mi objeto de estudio desde varias miradas para poder integrar una coherencia de argumento. Si aquí me dicen algo y acá lo confirmo y con esto lo reconfirmo, esa es la triangulación. Muchas veces en las encuestas la gente miente, pero en la entrevista se suele ver otros valores y en la observación se confirma que aquí hay un error. Y eso es la sapiencia que debe tener el investigador para utilizar la cantidad necesaria de instrumentos y de técnicas. No solo se limiten a una o dos o pensando que con dos, mucho trabajo. Tiene que ver dependiendo de lo que usted va pensando. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? ¿Están todos? Sí. Bien. Ahora sí, vámonos al enfoque. Si es crítico, ¿debe ser cuantitativo, debe ser cualitativo o debe ser mixto? Mixto. Bien, Alexandra. Miren cómo funciona la metodología. La bendita metodología, disculpando la blasfemia. Mixto. Porque mi paradigma es crítico o pragmático. ¿Qué tipo de diseño voy a utilizar? Puedo utilizar un cualitativo o un cuantitativo. ¿Sí? Vamos a ver. Yo puedo utilizar, en este caso, ella va a utilizar por excelencia un cuantitativo, ¿sí? Pero apoyado, como va a ser crítico, de otras herramientas que le van a servir, ¿sí? Vamos a realizar una aplicación de la estrategia didáctica. ¿Ya? Yo sé por eso, porque es Alexandra. Para Martita, va a ser cuantitativo, sí, pero usted va a utilizar un levantamiento de datos para reconocer en un solo momento, pero va a ser cuantitativo. Héctor va a ser cuantitativo en una proporción, puede ser, pero mixto, porque le orienta más hacia lo cualitativo. Por ejemplo, Héctor tomaría el cualitativo que va a ser el por excelencia y luego se va a soportar del otro. Entonces, tipo de diseño. Debido a que ella va a realizar un cuasi experimento, ¿por qué? Porque se va a utilizar un pretest, una intervención, un posttest y de preferencia con grupo de control. Eso no lo digo yo, eso lo dice la literatura en metodología. Los que van a utilizar, aquí está, dependiendo de lo que usted quiera, tiene que saber cuál va a tomar. Ahí está el no experimental. Si toma no experimental, ¿cuáles eran los no experimentales? Los no experimentales. Longitudinal y transversal.
Si toma preexperimental, el diseño de un solo levantamiento sin intervención. Ahora, por ejemplo, Héctor, él nos va a tomar un diseño cualitativo, cuantitativo, y él sí va a tener, puede tener un cuasi experimental, un no experimental, que sí van a tener. Ahí escriban no experimental, ¿cuál va a ser? Diseño transversal. Aquí sería no experimental transversal. ¿Sí? Porque usted no va a ser un transversal. Y como Héctor va a estar apoyado por un cualitativo, él va a ser un fenomenológico. Miren, ahí le he escrito para que tenga todo lo que va a usar. Así que lo va a usar. Vamos a ponerle aquí para el caso de Héctor. ¿Sí? Él va a describir el fenómeno desde la experiencia de su muestra. ¿Sí? Por eso es tu diseño así. Bueno, ahí vas a tener que ver el proceso lógico del diseño fenomenológico, pero ya lo sabes. Pero ¿Qué el vas a hacer? diseño, ahí dice el diseño cuantitativo. No, aquí dice, este es cualitativo. Arriba está el cuantitativo. Ahí ya. Para el cuantitativo tendrías tú al no experimental transversal, y para el cualitativo tendrás fenomenológico. ¿Sí? Porque tú vas a hacer un tratamiento de información cualitativa y quieres centrarte en el trabajo de las entrevistas y el focus group antes que la encuesta, ¿verdad? Sí. Entonces vas a tener que usar más fenomenología. Incluso puede ser la única. Y que la encuesta sea solo un apoyo para triangular datos, que es muy cuantitativo, ¿ya? Los tipos de investigación. Todos, al menos, van a tener que hacer investigación documental. ¿Por qué? Porque tienen que hacer revisión de la literatura. Exceptuando los que vayan a aplicar, van a tener que usar descriptiva y explicativa. Solo los que vayan a aplicar, que va a ser casi ninguno. Silvia va a ser la única que tiene estudio de caso. Olger tendría descriptiva, explicativa también. Y si es que hace correlacional, no sé. No creo. Pero para el caso de Héctor sería documental, descriptiva, y podrías hacer de campo. En el caso tuyo va de campo. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ella sí va a tener explicativa. Ahora, ¿por qué explicativa? Documental, porque hay revisión de literatura. Todos. Descriptiva, por la descripción, valga la redundancia, del objeto de estudio. Explicativa, por la relación causa-efecto de su intervención. Todo tiene sentido, estimados colegas. Si usted no le encuentra sentido en lo que está haciendo, no sé si es culpa del profesor, si yo soy el culpable, pero miren cómo todo se va construyendo con una lógica. Y de hecho, para que sepan, este formulario me lo hice hoy recién, en la mañana. Y de hecho, parece que es una de las metodologías que voy a utilizar de ahora en adelante para mis estudiantes. Y voy a ver qué resultado me da con esta nueva metodología. Y ya voy a escribir, si es que me da la posibilidad mi mente y mi tiempo, de registrarlo como un plan de investigación. Población. ¿Alguien se acuerda cuándo era infinita? ¿Más de cuántos? Más de 1000. No, ¿más de cuántos? Está bien lejos. Más de 100.000, pero. Eso, más de 100.000. ¿Alguien va a ser? Ninguno va a ser. Finita, sí, porque población menos de 100.000. Nada más. Eso no hay que estar explicando. No hay que explicar eso. Menos más. Dependiendo de tu población, deberás saber qué muestra calculas.
exceptuando Silvia, ella va a ser probabilística, pero en este caso no va a ser probabilística, ¿sí? Porque la población es pequeña, ¿sí? Por un caso para él. Igual para Héctor, para Martita, dependiendo de lo que vaya a hacer, si está muy pequeña, ¿sí? No probabilística. Y hay de las no probabilísticas, intencional, bola de nieve por cuotas, accidental, que ya les he dado clases, y ella es intencional. ¿Sí? Primerito, el cuasi experimento trabaja en grupos ya formados y las aulas tienen estudiantes asignados. ¿Sí? Previamente. Ya está. Vean, todo conectado por definiciones que también se les enseñé en el cuasi experimento. Les puse, a ver, aquí creo que les he puesto al revés. Aquí es, no, corregiránle o, bueno, ya les envío este ejemplo. He escrito al revés, ¿sí? Porque aquí no probabilística y acá abajo están las probabilísticas. Ahí hay un error. O le arreglo. Excepto para Silvia, que está aquí, pues, colega, amiga. Entonces ella sí va a ser estratificada porque va a trabajar con proporciones en lo necesario debido a que las carreras no tienen la misma cantidad de estudiantes y es necesario equilibrar la muestra para que se estabilice. En el caso de Alexandra, Wendy, no. No sé los demás, Martita, no creo, no, depende de la cantidad. Katia, depende de la cantidad, pero hay que saber cuándo hacer la probabilística, ¿sí? La probabilística es cuando hay una cantidad, más de 1000, más de 500, más de 2, ¿qué les dije? Más de 200, así, para hablar de sacar una muestra. Porque si tú me sacas una muestra de 50, me salen 46. O sea, te estás evitando solo un poquito. Pero si ya estamos hablando de 200, ya te baja a 120, 130. Ya si estamos hablando de 500, ya te baja a 200 y 230 y algo. Si vamos hablando de 1000, 245, 60, más o menos, está dentro de esos promedios. Ahí sí es representativo. Caso contrario, no es necesario. ¿Bien? No es necesario para el caso de ella. ¿Bien? Para el caso de ellas. Vámonos a las técnicas. ¿Bien? Vamos a utilizar cualitativas, cuantitativas. Aquí me ha faltado agregar mixtas. ¿Bien? Aquí vamos a escribir, como ya hemos sabido que vamos a ver crítico, debería ser mixta. ¿Sí? Técnicas mixtas. Debido al enfoque utilizado. Ya sabemos. Bien, eso ya le voy a agregar y les puedo arreglar luego. ¿Sí? Aquí tengo que agregarle las técnicas. Mixta. Aquí sería 3. Ya le estoy actualizando de una vez para que no... Le paso, aprenden cómo me tocó a mí. Ya.
Él no nos quiere, que no me quiera ganar a mí. Bueno, luego le arreglo. No sé qué pasa. ¿Sí? Aquí tenemos que buscar que sea mixta, porque vamos a utilizar dos tipos de técnicas y sobre todo porque ya hemos elegido un tipo de enfoque. Entonces, si nos vamos a la cuantitativa, ¿sí? Ellas van a utilizar la encuesta por un lado, aunque la idea es que ellas utilicen una grilla o una rúbrica de indicadores. Y para la cualitativa van a agregar inmediatamente el elemento de la observación, ¿sí? Entonces, aquí van a tratar de sacar, aquí medir los resultados de aprendizaje, ¿sí? En porcentaje podría ser. Y acá harían una evaluación observacional del ámbito, si mal no recuerdo, de expresión oral, ¿sí? Estarían las dos ahí integradas. Podría agregarle también una entrevista que podría ser importante, ¿sí? Una entrevista a docentes de educación inicial. Y ya podría con esto hacer triangulación, porque ya tengo al menos 3 instrumentos de los cuales ya puedo ver al menos de mejor manera el objeto de estudio. Ahora, para las técnicas, mira, aquí este está mejor. Déjenme ver, a ver si ya le voy a cambiar luego. No, ahorita no. Si yo voy a hacer, obviamente, sigo mi trayecto metodológico mixto, puedo hacerlo descriptivo, inferencial y mixto. Descriptiva nos referíamos a las cuestiones de analizar porcentajes, frecuencias, gráficos, lo que sea. Inferencial cuando ya tiene algún tipo de cálculo que tenga normalidad o no normalidad. Les compartí 2 artículos que explican y detallan bien qué es la estadística descriptiva y qué es la estadística inferencial. Puede utilizar las dos, pero como la inferencial requiere de hipótesis, porque ya sabemos que es cuantitativo, entonces ella, como no tiene hipótesis, o por lo menos hasta ahora no tiene hipótesis, puede utilizar solamente la descriptiva, que puede llegar a ser hasta correlacional, ¿sí? Se hará una investigación, ¿sí? Basada en porcentajes y frecuencias. ¿Sí? Bueno, puede ser al revés también, porque es al revés, frecuencias y porcentajes. Bien, hasta allí. Si es que va a utilizar inferencial, ya sabe, hay para las con normalidad, tiene su opuesta para los que no tienen normalidad. Y ya les había mostrado. No tengo que volver a repetir, sino pues retomamos hacia el respectivo pues diapositiva que fue del día viernes. Ahora, la viabilidad o factibilidad para los que están haciendo un plan de investigación que puede ser que les soliciten, les he dado 3 opciones. ¿Hay impedimento? ¿Hay algunos impedimentos o no hay impedimento? Si es que usted tiene alguno o muchos impedimentos, ya no hay viabilidad y por lo tanto le van a rechazar el plan. ¿Qué es la viabilidad? Sí, vamos a decir que no hay impedimento. Es decir, hay acceso a la muestra, a la institución, a los datos. ¿Sí? Tengo permiso para investigar. Tengo el apoyo de alguna organización. Eso es factibilidad. Eso es viabilidad.
Factibilidad o viabilidad, le escriben de cualquiera de las dos maneras. Pero lo que se refiere en la investigación es que escribas. Si tienes acceso a la población, si tienes acceso a la institución, si tienes acceso a datos, si tienes financiamiento, si quieres, si tienes permiso para investigar, si tienes el apoyo de alguna institución. Tienes que escribirlo. Tengo todo lo que tengas permiso. Y si tú llegas a escribir que tienes todos los permisos y al final no los tienes, plan caído, no vale, rechazado. ¿Sí? Mucho cuidado con las viabilidades en los planes de investigación. Tienen que ser claros y precisos. No hay aquí autor, no hay nada. Tienes que decir, voy a usar, voy a tener, me van a dejar, voy a lograr. Mucho cuidado con eso. Las referencias bibliográficas. Tómese una decisión. Voy a utilizar los últimos 5 años, los últimos 7 años, los últimos 10 años, dependiendo del tipo de investigación. Dependiendo del tipo de investigación, plantéese. Es una investigación que tiene un área novedosa, que tiene un área vigente, entonces no se vaya más allá de los 7 años. ¿Y por qué? Las TIC en la educación es un tema actual. O sea, muy difícil que no encuentres nada con TICs y en algún área educativa. Pero si te vas a áreas curriculares, no es muy común que se actualice tanto. No es muy común. ¿Sí? En las áreas técnicas no es común que se produzcan actualizaciones. No es común. Me refiero a actualizaciones, no me refiero a avances científicos, me refiero a metodologías. Así que, ojo con eso. Y el cronograma de trabajo, pues, si mal no recuerdo, que es el más utilizado, que es el diagrama de Gantt. Sí, puedes utilizar otros. Puedes incluso detallar en forma de texto tu cronograma. Y ellas, pues como lo van a terminar en 4 meses, pues, como ellas lo van a terminar en 4 meses, pues ellas no tienen necesidad de hacer periodos más allá de los mensuales. Para los que están haciendo tesis de doctorado, se recomienda organizar el cronograma anualmente, colegas. Anual. No se vayan a meter semestral, cuatrimestral, por favor. Anual. ¿Sí? Construir un marco teórico de una tesis de doctorado no dura 6 meses, 1 año al menos. Por eso, mientras se hace el marco teórico, se hace otras cosas más. ¿Sí? Así que tener mucho en cuenta eso, colegas. Ahora sí. Hemos terminado. Disculpando con ese error que ya lo voy a arreglar más luego porque no sé qué pasa. He terminado la explicación de cómo diagramar un plan de investigación respetando la lógica de la investigación, respetando el proceso de investigación y sobre todo con la coherencia que le da rigurosidad, sistematicidad y resultados rigurosos, válidos para la comunidad científica. ¿Bien? ¿Tienen preguntas? ¿O no tienen preguntas? Si he sido claro, no he sido claro. Algo falta. Algo nos falta. Andrés, el tema me ha parecido súper interesante. Incluso con la tabla me ayudó mucho a estructurar. Yo soy una persona que si no hay una estructura, como que me voy a otro lado. En cambio, con este cuadro me ayudó bastante a sintetizar muchas cosas y hacerme preguntas que en otro aspecto nunca me los hubiera hecho. Entonces, para mí fue muy importante esta actividad el día de hoy, aunque todavía estoy procesando la información. Gracias. Sí, pero la idea, sobre todo con lo que hicimos hoy, es que tienen ustedes la capacidad de que, miren, tienen una mirada
muy clara, muy sinóptica de lo que están haciendo. Y eso es, por ejemplo, una de las cuestiones que yo siempre les he mencionado. Ya lo arreglé, ya les puedo enviar luego. Lo que les he mencionado. ¿Cómo puede ser posible que sigas un doctorado o te obliguen, porque te hacen hacer, es una obligación hacer una tesis, sin pasar por un trayecto primero de formación específica en investigación y no formación por encima, Esto que yo les he dado bien se puede dar en 1 año y esto es en 2 al menos. Y eso hay que profundizar más. ¿Sí? Eso es la idea de esto de aquí. Con este cuadro, todos ustedes están muy bien centrados si es que logran integrar cada uno de los elementos y saben el por qué está allí. Todo tiene un porqué. Y si no tiene un porqué es porque usted no ha dominado primero todavía la competencia en el dominio de la respectiva metodología de la investigación y sobre todo el trabajo que he dado en esta semana es específicamente en darles una mirada de lo que existe en lo que más se puede del tiempo y he terminado dando un ejemplo que no solo sirve para Alexandra, le sirve para todos porque cada uno de ustedes va ubicando su información y se va dando cuenta cuál es la lógica. Y cuando ya tenga cuenta de la lógica, que todo se conecta desde las bibliografías, desde el diagrama de Gantt, desde todo, se conecta. El objetivo, inmediatamente me conecto a la pregunta general y me conecto al objeto de estudio. Si veo preguntas específicas conectadas directamente con los objetivos específicos, conectados directamente con el planteamiento del problema. Si yo me voy al marco teórico conectado directamente con las variables de mi investigación, conectado correctamente con mis técnicas, porque voy a construir instrumentos. Si me voy a la hipótesis conectada directamente con mi marco, conectado con mi objeto de estudio, conectado con mi objetivo, conectado con mi pregunta general. Todo tiene un porqué. No tiene que tener, por ningún motivo, colegas, por amigos, estimados, todo lo que les digo, por ningún motivo desconecten su investigación. Fallen, repitan, vuelvan a hacer, completen, pero nunca le fallen a la lógica de su investigación. ¿Sí? Nunca. Bien, voy a dejar de grabar.